días a todos. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Vamos a poner feliz día. Bueno, vamos a ver el tema del audio, a ver cómo está el audio. Vamos a subir un poquito, se escucha mejor. Bien. Ayer estuvimos, sí, ayer, ¿no? Sí, ayer. Estuvimos viendo la cuarta clase de Leyes Universales de la Existencia, también por este canal, por Facebook Live. Agradecemos a la red social Facebook, que siempre nos está apoyando para poder seguir transmitiendo este conocimiento, esta sabiduría. Agradecemos a la energía divina, agradecemos a los maestros, a los guías, a los ángeles que nos apoyan en estas enseñanzas, dándonos oportunidad de poder transmitir este conocimiento. Y agradecemos a todos los maestros que también colaboran para que nosotros elaboremos este material, ¿sí? Y podamos transmitirlos, siempre analizando y relacionándolo desde la psicología espiritual, ¿sí? Haciendo una profunda reflexión de quiénes somos, cuál es nuestra misión en la Tierra, recordando, aceptando, ¿sí? Y observándonos en esta Maya, en este mundo ilusorio, en esta Matrix continua en la que vivimos experimentando día a día. ¿Se escucha bien ahí? Si me pueden dar un ok, estaría buenísimo. Y así comenzamos ya con la charla. Como estábamos dando los domingos, ahora pasamos al miércoles. ¿Sí? Vamos variando los días para que no sea, ¿sí?, tan estructurado y se transforme en un hábito estas charlas, sino vamos modificando los días también para que ustedes se vayan acomodando, ya que muchos siguen en la cuarentena, como es mi caso. Por eso también tengo esta oportunidad de poder transmitirlo y que podamos compartir todo el conocimiento. Es interesante que ustedes también puedan reflexionar, puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Sus consultas. Y el tema de hoy, siempre observando desde la psicología espiritual, de esta nueva enseñanza, esta nueva psicología que bajan los maestros, los guías a la tierra, porque esto, la psicología espiritual, es el estudio del alma, el estudio de la conexión con el mundo espiritual, ¿sí? Así como está la psicología transpersonal, está la psicología espiritual, ¿sí? Ambas se conectan, ¿sí? Transpersonal quiere decir más allá de la persona, más allá de las máscaras, por eso es psicología transpersonal. Espiritual quiere decir que es la psicología del espíritu, de la energía que baja canalizada y es transmitida a los maestros. Los maestros, desde su energía divina, la transmiten a la tierra. Bien, el tema hoy es el miedo. El miedo es una emoción, ¿sí? Es una manifestación, yo diría, del ego, del pensamiento. Pero vamos primero al concepto terrenal. ¿Qué es el miedo para el concepto terrenal? Para que podamos ir relacionándolo desde la psicología espiritual. Según el miedo es una emoción cuyo funcionamiento es reconocer uno de los componentes de la realidad, que es la aparición de situaciones de amenaza, de alerta para realizar conductas de autoprotección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que nuestra mente se siente amenazada por algo externo. En nuestro cerebro nosotros tenemos tres sistemas, ¿sí? Un sistema que se llama límbico, un sistema que se llama reptil, ¿sí? Y la neocorteza o neocortés. Por eso se dice que el cerebro es triuno, tiene tres sistemas. Y en el medio hay un órgano, un pequeño órgano que se llama amígdala, que es la que regula las emociones. El sistema reptil, o llamado sistema reptiliano, es el sistema más antiguo de la Tierra. Ese tiene más de 500 millones de años, el sistema. Empecemos a observar este concepto también, ¿no? Y es el que permite la supervivencia, la autosatisfacción del humano. Entonces, este sistema
actúa, ¿sí?, como llamada de alerta cuando se presenta una situación de amenaza, de miedo. El miedo tiene su lado, como toda polaridad, positivo y negativo. En caso de peligro inminente, el miedo, ¿sí?, genera esa reacción justamente en búsqueda de protección. Los miedos posibles son múltiples, que en general conocemos, pero esos ya son miedos manifestados de los pensamientos. ¿Sí? Nosotros venimos cargando desde antiguamente esos miedos, ¿sí?, porque el miedo está implantado en la sustancia misma de los cuerpos que estamos encarnados en diferentes grados. Entonces nos encontramos con él al estar restringido a niveles materiales, mientras esos sistemas o niveles no alcanzan cierta elevación. El miedo es una deformación, es desvirtuar un instinto primario existente en el hombre y en el animal, ¿sí? Entonces podemos tener miedos al trabajo, miedo a la falta de éxito, miedo a aburrirnos, cualquier tipo de miedo, ¿no? Estoy hablando, ¿sí? Miedo al fracaso, podemos tener miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo al dolor, ¿sí? Y eso genera otras emociones, porque en realidad no es el miedo mismo, sino las otras emociones que activa el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo lo que hace es hacernos perder el tiempo, ¿sí?, a enfermarse, a enfrentar a otro, a agredir. En la aparición del miedo es relevante, ya que la intensidad de la percepción es proporcional a la amenaza que recibe, y por lo tanto que la intensidad de la reacción va a ser correspondiente a ella. En general, nuestra percepción del miedo está alterada, no hay correspondencia entre amenaza, percepción de esta y la reacción, ¿sí? Eso es lo que dice el concepto. Entonces, ¿dónde existe el miedo? El miedo solamente existe como mecanismo de la mente, ¿sí? Hay que aprender a comprender y separarse del mecanismo ese que tiene la mente, ya que este genera una identificación a partir de los patrones culturales, de los hábitos y nuestra propia genética. Si nosotros arrastramos varias generaciones al miedo, ¿sí?, desde el principio de la creación, pero también arrastramos los miedos desde la genética, ¿sí? Entonces, tiene que ver con consecuencias kármicas familiares, tiene que ver con consecuencias kármicas personales de otras experiencias de vidas. Entonces hay que observarlo, hay que comprenderlo, hay que analizarlo y reconocerlo, entenderlo y así poder transformarlo en amor y certeza y confianza. Esto lo voy a repetir muchas veces en esta charla. La palabra certeza y confianza. ¿Para qué? Para que nos quede grabada. ¿Sí? Porque ya que nos graban hábitos, ¿sí?, costumbres culturales, y como nuestro cerebro es como un programa, por eso es importante escuchar varias veces esta charla para que justamente esos conceptos nos queden bien grabados y así poder entenderlo. Entonces, tanto el valor como el miedo destruyen. ¿Por qué el valor como el miedo destruyen? Porque en general te destruirán tal como eres, es una destrucción creativa, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? El miedo te matará y no te proporcionará una nueva vida, posiblemente. En cambio, el valor sí te proporciona una vida, porque hay una acción de libertad, de querer ser libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a actuar desde la certeza y confianza, desde el naranja. ¿Sí? Yo los invito a que visualicen el naranja. Traten de, mientras van escuchando, sentir como que la energía naranja los rodea. ¿Sí? Hagan una visualización creativa con los ojos abiertos. ¿Sí? Céntrense acá en el tercer ojo, ¿sí?, con los mismos ojos abiertos, o vayan cerrando los ojos mientras yo voy hablando y ustedes visualicen el naranja alrededor de ustedes. Y van a ver cómo la certeza y confianza se activan en ustedes. Pues el naranja es el color del rojo, que es desapego emocional, pasión por Dios, y el amarillo, que es sabiduría y autoestima. Cuando se unen, forman la certeza y la confianza, que es el naranja. ¿Sí? Bien, ¿se escucha bien? ¿Alguien que puede decir algo? Bien, yo sigo igual.
Entonces, el miedo puede adaptar diferentes formas, ¿sí? En general el miedo muta en otras emociones como desazón, preocupación, ansiedad, estrés, tensión, temor y fobias. En este tiempo, luego de salir de este periodo que estamos viviendo justamente, lo que vamos a notar en el futuro es que va a haber muchas personas que van a tener muchas fobias, que no van a querer salir de sus casas. ¿Sí? Eso se le llama síndrome de Estocolmo, ¿sí? El síndrome del secuestro. Porque vos van a tener miedo a lo exterior, pues van a pensar que el bicho está en todos lados. Entonces es muy importante activar el amor en acción en cada uno de nosotros, activar la certeza y confianza, meditar con el color naranja, decir yo soy un ser amoroso, yo soy amor en acción, yo soy certeza y confianza, yo soy abundancia divina, ¿sí? Yo soy el desapego emocional de Dios, yo soy la pasión de Dios. Manifestar el yo soy. Yo soy la amada presencia divina que activa la certeza y confianza en mí aquí y ahora, por ejemplo. Debemos activar, ¿sí?, esas emociones, activar la certeza y confianza en nosotros. Y es importante la observación ¿de qué? De la mente, porque la mente es ortodoxa, es estructurada, porque vive a través de los programas. Todos esos programas que tenemos grabados, ¿sí? El de la culpa, el del miedo, el del apego, ¿sí? El de la mentira. Todas las emociones que nos bloquean son programas. ¿Sí? Así como tengo el programa de prender la tele a tal hora, de bañarme a tal hora, de comer a tal hora, de ir a trabajar a tal hora y de correr a tal hora, ¿sí?, y de activar el estrés a tal hora. Entonces también tengo el programa de la culpa, tengo el programa de la preocupación, tengo el programa del sacrificio, sacrificio. Entonces debemos observar esos programas, sus acciones defensivas, ya que provienen de una identidad ilusoria, una imagen mental, ¿sí? Entonces debemos hacer conscientes esos patrones y manifestaciones. Cuando el inconsciente se vuelve consciente, esos patrones empiezan a esfumarse, a desaparecer. Por eso debemos observar los pensamientos que surgen en nuestra mente, cómo surgen, de qué forma, dejar que fluyan. Ayer estábamos hablando y comenté brevemente lo de la ley de fluir, dejar que sigan su camino y desactivar toda intención, la ley de intención, de acción en base a ellos. O sea, todo está conectado, todo está relacionado. Por eso es tan importante conocer también las leyes, para saber cómo tengo que trascender estos procesos, cómo tengo que, ¿sí?, transmutar estas emociones. Pero yo las puedo transmutar cuando ya tengo un conocimiento, tengo un entendimiento, si tengo una comprensión, ¿sí?, y puedo contemplarla desde mi propio ser, desde el corazón, ¿sí?, donde yo ya no tengo, ¿sí?, estoy vacío de esa emoción, si no es muy difícil poder reconocerla. ¿Y qué pasa? La mente te pide, y te pide que te ajuste el viejo programa, te pide que te limites a vivir, ¿sí?, como lo has estado siempre haciendo hasta ahora. ¿Sí? La mente quiere que sigas programado, sigas siendo una máquina. Por eso, ¿viste?, en la calle te dice, ¿qué haces, máquina? Te está diciendo, che, qué máquina esa, qué máquina esa. Tiene que ver con eso, ¿no? No sé, digamos, tiene que ver con la observación de que estamos actuando como robots. ¿Sí? ¿Por qué tanto esto de la tecnología, que queremos robotizar, ¿sí?, que queremos avanzar en lo que es la robótica? Y pues tenemos mente robot, ¿sí?, mente programada, queremos programarnos. El miedo en general se refugia en el pasado, ¿sí? Entonces, al refugiarse en el pasado, ¿qué hace? Genera ansiedad para el futuro y se estructura en eso que es conocido para ellos, ¿sí?, para el miedo. Entonces el miedo jamás va a querer cambiar. Siempre que encuentra el silencio, como un lobo en la noche, buscará la forma de generar distracciones en tu mente.
Es ahí donde te encuentras y donde debes encontrar la vacuidad, tu propia sensación mortecina de vivir algo nuevo. El miedo, ¿sí?, volverá a arrastrarte al pasado y ahí donde debes aceptarlo, observarlo y comprenderlo, que solo es un falso mecanismo mental. ¿Sí? Porque aunque vos busques la vacuidad, posiblemente tengas ruido, posiblemente te pique, posiblemente te moleste algo, posiblemente te duela el pie. ¿Por qué? Porque esos son los mecanismos de defensa que tiene el miedo para que sigas activando tu propio miedo y no cambies. Solo vas a poder cambiar cuando reconozcas el miedo que hay en ti. No hay otra forma. Entonces la mente quiere evitar errores, pero la vida no. Entonces la vida siempre es experimentar continuamente cada sensación, cada cosa. La vida se construye a partir de la experiencia, ¿sí?, y los errores que cometemos. Pero ¿qué pasa? La mente no quiere que cometas errores, porque la mente quiere seguir bajo esa estructura, bajo ese programa, bajo esa identificación. La vida busca aprender de los mismos, de esos errores. Y a eso hemos venido a encarnar este planeta, venimos a experimentar la vida, a aprender de esos errores. ¿Sí? Entonces, si dejamos de cometer esos errores, dejamos de aprender. Debemos empezar a tomar conciencia, ¿sí?, de quiénes somos realmente. Y lo que tenemos que hacer para actuar en libertad es experimentar, dejar, ¿sí?, de atarnos a lo estructural, dejar de atarnos a lo fácil, ¿sí? Es muy fácil decir, no voy a meditar, no me interesa esto, prefiero ver el noticiero, prefiero ver una película de terror, qué sé yo, prefiero drogarme con Coca-Cola, prefiero drogarme con pastillas, prefiero fumar, prefiero tomar alcohol. Es muy fácil, pero esa es la mente kármica. Es la mente egotista, la mente programada, la que anda ahí en el astral, la que se apega al astral. Porque cuando vos dejes el cuerpo, ¿sí?, y posiblemente quizás esta sea tu última encarnación en este plano, si no vas a tener que ir a otro sistema a repetir el mismo proceso desde el comienzo de este plano, primero vas a tener que pasar por el astral. Y en el astral te vas a arrepentir. Yo siempre digo que miren la película Nuestro Hogar. En el astral vas a tener que arrepentirte, pero no te vas a dar cuenta de lo que tenés que arrepentirte, porque no tomamos conciencia. Pues en el astral está el mental. Y si en el mental no te das cuenta que tenés que arrepentirte, que tenés que perdonar, ¿sí?, seguís en el astral. Si no te reconoces quién sos en el astral, no podés sanarte. Entonces, si no aprovechamos ahora, aquí y ahora, para dejar de identificarnos con los programas y observamos en la ley de espejo, ¿sí?, todo lo que veo hacia afuera está hacia adentro, los miedos que veo hacia afuera son los miedos que yo tengo hacia adentro, que están grabados en mí. Es parte de la proyección, es parte de la ley de correspondencia, ¿sí? Entonces, todos los miedos son productos de tu identificación, de cómo te estás identificando desde tu personalidad con lo externo, ¿sí? Porque si te grabaron el miedo está ahí. Es como un códice, ¿sí?, que está grabado. Es como si le dicen en el hackeo, se le dice backdoor, la puerta de atrás. Es un virus, ¿sí?, que está ahí alojado y cuando vos le metes el dedo lo ejecutas. Y se ejecuta el programa y te infecta, ¿sí? Como el virus informático, los backdoor, te infecta. Es como un gusano, ¿sí?, que lo que va haciendo es duplicando los programas del miedo. Los va proyectando y los va ejecutando, ¿sí?
Entonces ya le tenés miedo. Le tenés miedo a salir de tu casa, le tenés miedo al vecino, le tenés miedo al trabajo, le tenés miedo a tu jefe, le tenés miedo al presidente, le tenés miedo al diputado, le tenés miedo al periodista. Se va replicando. ¿Sí? El gusano, el virus, el gusano, el worm, lo que hace es duplicar los archivos de sistema hasta agotar la memoria RAM, ¿sí? Hasta agotar tu mente, su cerebro, ¿sí? Generar un shock, generar estrés, picos de estrés, producto de tus sacrificios diarios, ¿sí? Y hasta que te generas enfermedades, ¿sí? Porque cuando vos tenés odio, tenés bronca, ¿sí? Tenés culpa, bueno, apegos, son propios, esas emociones propias, proyecciones de miedo, ¿sí? Porque el miedo replica por 8 las emociones y las va activando en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, para una cura profunda es preciso trabajar directamente con los miedos, tanto los miedos pequeños que nos paralizan como los grandes, que nos congelan, como de ocuparnos de los traumas psíquicos que pueden habernos o haberlo desencarnado. Cada uno de nosotros debe encontrar una línea de menor resistencia para trascender el mundo del ego. Debe dejar de identificarse con ese mundo, en el que el miedo está presente, existe y pasa a otro más elevado, en vez de identificarse con la naturaleza esencial y actuar desde la vida externa. Si nos restringimos a lidiar con las reacciones y con los miedos directamente, nuestro recorrido será interminable. ¿Qué pasa? El subconsciente, que es muy antiguo y guarda esos registros de todo el pasado de la humanidad, ¿sí? Nos deja anclados en eso. Así que luego que terminamos de limpiar cierto compartimiento de la conciencia, va a surgir otro para ser limpiado. ¿Por qué? Porque el mundo subconsciente es muy amplio. Es la base de la acción de la mayoría de las personas en la vida externa. Ellos sienten, pesan, reaccionan y deciden fundamentadas en lo que se encuentra en el subconsciente. Por eso tenemos que ir muy profundo para sanar. Y tenemos que sanar la sombra. Yo últimamente estuve compartiendo algunos audios espirituales por WhatsApp, por Facebook, algunos contactos, sobre algunos cuentos. Y compartí algunos cuentos que están referidos al miedo y otro cómo sanar la sombra. Así que si los tienen, si les llegó, léalos, escúchanlos. ¿Sí? Digo, escúchenlos, porque leer no lo van a leer. Escúchenlos y repásenlo. Quise decir que tomen nota por ahí. ¿Sí? Entonces es más posible salir de esa condición y esa parte de la tarea que nos cabe como entes encarnados también, como seres de luz que somos. Es inconmensurable el registro del pasado ser transformado, ¿sí? Cuando la luz externa, supraconsciente, se impregna. O sea, debemos convocar a la luz divina también, a los maestros, a los guías, para que sanen ese miedo, ¿sí? Entonces decimos, maestro de luz, maestro de luz, maestro de la luz, ya no quiero tener más miedos, quiero tener certeza y confianza. Que baje la energía de la certeza y confianza en mí, que baje la energía naranja, que baje la energía del arcángel Miguel, que baje el fuego de luz y me limpie, me purifique, sane mis emociones, todas las emociones de mi mente subconsciente, que purifique mi cuerpo, que lo sane, que así sea. O sea, tengo que mantrear, yo soy la certeza y confianza, yo soy la certeza de Dios, yo soy la abundancia de Dios, tengo que mantrear eso, ¿sí? Es nuestra tarea dejar de ser llevados como autómatas, como entes programados por la fuerza del pasado y permitir que las energías del alma nos absorban. En vez de relacionarnos con la sombra subconsciente, hay que relacionarse con la luz supraconsciente, la esencia divina. Aunque hay ciertos traumas y vivencias marcantes que pueden dificultar ese emprendimiento, ¿sí? Que pueden impedirlo. Cualquiera sea la situación que nos encontremos, sea cual fuera el estado en que vivimos o el grado de nuestros temores, la cura puede suceder. Es siempre posible librarnos de la prisión y unirnos a la luz interna. Tenemos que ir a la luz de nuestro corazón, ¿sí? No existe partícula donde la luz no esté, la luz está en todo, ¿sí? Y tenemos que descubrir cómo nos relacionamos con ella, a través de la respiración, de la meditación, del mantreo, ¿sí? De la observación, la comprensión y el análisis de ese miedo.
Muchas veces el alma nos parece por demás abstracta, pero en verdad todos sabemos cómo conectarnos con ella. Pues eso es un don innato en el ser humano, y el alma es la que guarda los registros akáshicos, la que guarda los registros de todas las experiencias de vida. Y ahí es donde se guardan, también donde se están conectando los miedos. ¿Por qué? Porque al alma se conectan los patrones culturales y la genética. Entonces, en situaciones extremas, por ejemplo, somos conducidos a pedir ayuda con toda la fuerza del poder superior. Debemos conectarnos con las energías supraconscientes, energías elevadas. ¿Sí? Entonces, debemos entender que uno está repleto de miedos y ninguno de ellos es válido. Son estados efímeros de la mente. ¿Sí? Las cosas van cambiando de estado, se van transformando, pero todavía están ahí. ¿Sí? Y tenemos que conectarnos con nuestro ser crístico, con nuestra alma, ¿sí? Para poder sanar eso que tenemos ahí, que está atravesado. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Hay alguien conectado? Saludos. Bueno, parece que estoy solo en la sala hablando. Espero que esto quede grabado después. ¿Sí? Así después lo pueden compartir. Acuérdense de compartir, ¿no? ¿Sí? De compartir, ¿sí? Este video. Compartan. Así todos pueden verlo, pueden tomar nota. ¿Sí? Bien. Saben, aquí un estudio, no hace mucho que los científicos se dedican a estudiar ciertos animales, ¿sí? Los cobayos, las ratas, las cucarachas, bueno. ¿Qué dice el estudio? Que el ser humano, al igual que las cucarachas y las ratas, tienen una enorme capacidad para ajustarse a cualquier situación. Y eso tiene que ver con nuestra genética. Nuestra genética es parecida en un 99% a la genética de la rata. ¿Sí? En un 98% a la genética de las cucarachas. Es decir, ¿cómo? Sí, así es. Entonces hay que entender que cuanto más nos ajustamos a la idea del miedo, más vamos a crear sufrimiento. Sufro y me miento, el sufrir desde la mente. ¿Sí? Y más débiles somos al identificarnos con la mente. Por eso sufro y mente. ¿Sí? Sufrimiento. Entonces la mente siempre negará el momento presente, el aquí y el ahora, siempre. Siempre quiere vivir en el pasado la mente. Por eso siempre va a buscar al baúl los recuerdos. ¿Sí? Cuando paseaba con mamá, cuando papá me compraba el chupetín, cuando me llevaba a la plaza a andar en bici. Pero también me hace recordar cuando papá me decía callate, portate bien, estudia o te rompo los huesos. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Cuando te agarró del cogote y te ahorcó. ¿Sí? O te dijo esta noche no cenás, te vas a dormir a la cama sin comer. Eso también está grabado. Entonces tenemos que observar también cómo nos expresamos con nuestros hijos. Debemos observar, ¿sí? Y yo lo digo y me lo digo porque a mí me ha pasado con mi hija muchas veces de situaciones de que uno está haciendo centrado en algo y de golpe el ego se escapa, ¿no? Porque el ego nos lleva medio metro en la palabra. Entonces es muy importante observar lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, de qué forma lo decimos, porque tenemos que ser equilibrados en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. Entonces es importante meditar, ¿sí? Meditar con el color naranja. El verdadero poder siempre está dentro. Cuando nos encontramos ese instante, ese momento de paz en nosotros, ahí empezamos a reconocernos seres de luz. Por eso es tan importante, como dije, meditar con el color naranja, activar la certeza y confianza, rodearnos de esa vibración. Si busquen meditación con el color naranja, hagan meditaciones con el color naranja. Y esto tiene que ver para poder sanar los miedos. Meditación para sanar los miedos. Eh, Busquen frecuencias que tengan que ver con el chakra sacro, porque el sacro es el naranja y el sacro es donde se conecta papá y mamá. Es la pareja el chakra naranja, ¿sí? Cuando ese naranja es oscuro, tenemos miedos, culpas, grabaciones del pasado. Cuando el naranja es brillante, tenemos mucha certeza y confianza.
¿Por qué el naranja es brillante? Pues tengo un rojo brillante y un amarillo brillante. El rojo brillante es pasión por lo divino. El amarillo brillante, casi dorado, digamos, ¿sí? Que cuando se une con el naranja y el rojo forma el dorado. Naranja brillante es autoestima, ¿sí? Es fuerza, es fortaleza, ¿sí? Es sabiduría, conocimiento practicado. Entonces, hay que activar la quintesencia. Los 4 elementos son, ya dijimos, los 4 arcángeles. Convocarlos, llamarlos y decretarlos, pero siempre activen los 4 arcángeles, no solo Miguel. Miguel es la energía naranja y es la energía índigo, que muchos libros, sí, canalizados, confunden con el azul. Si no tiene nada que ver, porque si, a ver, si es el fuego de Dios, ¿de qué color es el fuego de Dios? Es naranja, ¿sí? Naranja brillante, ¿sí? Entonces, el azul es Gabriel. Si fíjense, trae es el arcángel de la anunciación de la paz. La paz, ¿qué es? Es el azul. El manto, ¿sí? Que le baja a María, Miriam, siempre lo digo esto, que me lo transmitió mi maestro, es azul y blanco, ¿sí? Entonces, Gabriel, comunicación en paz y pureza, blanco y azul. Entonces invoco a Gabriel, blanco y azul. Invoco a Miguel, naranja y índigo. ¿Por qué? Porque Miguel es equilibrio y certeza y confianza. Por eso puede matar a la serpiente o al dragón, no sé, ¿sí? Al diablo. Porque es certeza y confianza y es equilibrado, si no, ¿cómo va a ser? ¿Sí? En el simbolismo hablamos, ¿no? Rafael, ¿qué es Rafael? El verde y el violeta. El verde del perdón, de la sanación, el violeta de las transmutaciones, las transformaciones. Rafael Violeta era de Acuario, ¿sí? El violeta de Urano, ¿sí? También está Uriel. ¿Uriel qué es? Es el amarillo y el rojo. Justamente la unión de los dos forman el naranja. Por eso es tan importante invocar Uriel por la riqueza, por la abundancia, por la sabiduría, por la pasión divina. Miguel por el naranja, ¿sí? Por la certeza y confianza. Y el índigo el equilibrio. Rafael por el perdón, la sanación y las transformaciones. Y Gabriel por la paz, ¿sí? La pureza, ¿sí? La verdad, sinceridad. Por eso es importante invocarlos siempre. Bien, ¿y cuáles son las acciones? Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Debemos tener en cuenta cuáles son las acciones que llevamos a cabo. Cada vez que vos tenés miedo es porque has tomado una decisión equivocada, ¿sí? Siempre lo tienes, siempre que lo tienes al miedo, es una señal que estás transitando por un sendero incorrecto, estás yendo por otro camino, que has permitido que tu mente cree falsamente reacciones. Entonces, tenemos que observar el simbolismo. Hay muchos sueños que tenemos que tienen que ver con los miedos. Y debemos tomar nota de esos sueños, porque esos sueños con miedo nos están diciendo algo. Nuestra mente, falsamente, digamos, ¿sí? Nuestro ego nos está avisando de algo que va a suceder. En general, siempre en los sueños nos anticipan hechos, ¿sí? Entonces debo observar qué simbolismo es, con qué soñé, ¿sí? Por qué lo soñé. Siempre sucede algo. Entonces observen sus sueños, analícenlos, ¿sí? Decodifiquen su simbolismo. Entonces siempre lo tienen, es una señal que están transitando por ese lugar incorrecto, están transitando por el lugar equivocado. Cada vez que aparece un miedo, siempre tengan en cuenta que están por tomar una decisión equivocada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permitimos que la mente vaya creando falsamente reacciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que deshacer el miedo. Y es tu responsabilidad. Y ahí activamos la ley de responsabilidad. La responsabilidad dice que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y una de las responsabilidades es deshacer el miedo. Que en realidad no existe, porque el miedo es falta de amor. El miedo no se puede evitar ni ocultar. Se debe comprender, entender y trascender con sabiduría.
a través del conocimiento practicado, ¿sí? Por eso tenemos que ir y convocar a los maestros, tenemos que trabajar el naranja, visualizarlo, tenemos que convocar a los 4 arcángeles, a la cuaternaria arcangélica, para que baje y nos purifique, nos limpie. ¿Cómo lo reconozco? Primero hay que experimentarlo. Tengo que saber dónde nace el miedo, por qué el miedo está ahí. Tengo que reconocer, hay que entender cuál es el proceso de por qué está el miedo ahí. El miedo siempre va a proceder producto de una falta de amor. ¿Sí? El remedio, o sea, volver al camino del medio, es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación, dice el curso de milagros. Todo el mundo experimenta miedo, porque ya viene cargado en la genética, en la cultura, porque pertenece a la Maya, pertenece, ¿sí?, al mundo ilusorio. Entonces, el miedo también es una protección, lo que yo decía al principio, ¿sí? Quizás a veces la sensación de algo desagradable produce el miedo, pero también puede ser una alerta. Yo no digo que sea ni malo ni bueno, simplemente que está, y también es una forma de llamado, de que algo va a suceder. Por eso es importante observarlo, ¿sí? El humano, cuando tiene miedo, en general se petrifica. ¿Por qué? Pues siempre está mirando el pasado. Yo siempre cuento el cuento de Lot, de la mujer de Lot, que cuando Gabriel baja y le avisa a Lot que debe abandonar la ciudad, Sodoma y Gomorra, y le dice que la ciudad iba a ser destruida, pero que cuando se alejen nunca miren hacia atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se están saliendo de la ciudad, Lot y su mujer van por la montaña, y la mujer, ¿sí?, esa sensación de curiosidad, por eso dice la curiosidad mata al hombre, y la mujer también, se da vuelta, y ¿qué pasa? Activa el miedo y queda petrificada, se transforma en una columna de sal y queda petrificada. Entonces, no hay que mirar al pasado para buscar nuestros miedos, hay que observarlos en el presente, en el aquí y ahora. Entonces, ¿cuáles son los primeros activadores del miedo? Y a veces es difícil entender a los padres porque están grabados desde el miedo, ¿sí? Muchas veces ellos son los activadores, ¿sí?, desde que somos pequeños, ¿sí? Y ellos, sin darnos cuenta, porque ellos tampoco se dan cuenta, porque también están programados por el miedo, ya que esto es un proceso de varias vidas, de varias experiencias de vida, ¿sí? Como por ejemplo cuando te dicen cuídate, si venís tarde no comes, si no te dormís temprano no vas a recibir tu premio, o acostate porque si no viene el hombre de la bolsa, o viene el cuco, portate bien, porque si no la vas a pasar mal. Bueno, todas esas cosas son activadores del miedo, ¿sí? Por eso es muy difícil, muy complicado entender a la raza. Pero quizás, y esto hay que observarlo desde la psicología espiritual, quizás los que activamos el miedo a ellos fuimos nosotros mismos en otra encarnación, y venimos justamente a recordar y a corregir lo que hicimos. Por eso tenemos que comprenderlo y trascenderlo. ¿Dónde están los miedos? ¿Dónde están grabados esos miedos? Entonces, si las encarnaciones en general son grupales y vamos y venimos vida tras vida para sanar el karma, ¿cómo entender que lo que ellos tienen grabado no fuimos nosotros quienes lo hicimos y lo fuimos grabando a través de diferentes generaciones? Por eso hay que aceptar y perdonar los procesos. Perdonarás 70 veces 7, dice el maestro, 70 años por 7 generaciones, ¿sí? Y si esta es nuestra última encarnación en este planeta, esta es la última oportunidad que tenemos de hacerlo. No se olviden, mediten, observen, comprenden sus miedos, ¿sí? Quizás mi miedo haya sido una pérdida, mi miedo puede haber sido un abandono, puede haber sido algo que quedó pendiente del pasado. Entonces, observen sus propios miedos,
¿sí? Y esta charla, por favor, escúchenla varias veces, repásenla, ¿sí? Y busquen en su interior, porque los miedos están grabados, son programas que están en nuestro interior. Entonces, observen sus pensamientos, porque ahí es donde nacen, ¿sí? No desde la idea, sino del pensamiento, es donde nace el miedo. Porque cuando el cerebro ejecuta, ¿sí? Una reacción, porque el miedo tiene que ver con reacciones, ¿sí? Es a donde tenemos que localizar el miedo. Bien, pero ¿qué pasa? Muchas veces preferimos tapar las cosas con miedo. Preferimos echar las culpas hacia afuera para limpiarnos de la mugre que tenemos y no las reconocemos. Y es ahí cuando nuestro ego genera esas paredes, esos muros de Jericó, ¿sí? Esas estructuras adelante, y va tapando, va tapando, va tapando, y de golpe nos damos cuenta que tenemos una montaña así de caca, digamos, de lacra, ¿sí? De mierda, perdón por el vocabulario, ¿sí? Y no lo recomiendo, empezamos a leer y ahí tenemos olor a mierda, ¿sí? Olor a caca ahí. ¿Y dónde está? Y es parte de nuestros pensamientos, parte de toda la mugre que fuimos acumulando, encarnación por encarnación, experiencia por experiencia, y que debemos limpiar ahora, y tenemos que limpiar las mugres que están ahí en el sótano, ¿sí? En el sótano de la vida. Entonces, muchas veces hemos criticado al presidente, hemos criticado al diputado, hemos criticado al comerciante chino que nos cobró 10 pesos más, hemos criticado a algún familiar de turno, al periodista que está en el noticiero, ¿sí? Pero nos observamos nosotros mismos de que por ley de espejo y el simbolismo de la vida, todo lo que está hacia afuera está hacia adentro. Entonces la crítica, el juzgamiento, ¿sí? Todo es parte de nuestro interior. Entonces efectuamos juicio por lo que consumimos de la radio, la TV, ¿sí? De los parientes, ¿sí? Y vamos a la iglesia a pedir perdón, pero luego salimos y miramos torcido a la anciana que dijo algo sobre los vecinos. Debemos observarnos, ¿sí? Es difícil comprenderlo cuando preferimos activar esos programas, ¿sí? En lugar de observarlos, transformarlos en emociones divinas. Es una reflexión para que hagan, para que hagamos, porque yo lo digo y me lo estoy diciendo también. Por eso lo estoy practicando. Por eso compartan este video en toda la red, ¿sí? Y si pueden colaboren, ¿sí? Para que podamos seguir haciendo más videos. Y hay que recordar que todo acto de juicio es del miedo. El hecho de juzgar es cultural, porque está grabado en la misma enseñanza. ¿Sí? Cuando vos sos dueño de tus emociones, podés observarlas y podés transformarlas. Pero mientras sigas programado, ¿sí? Al programa de Mirta Legrand, al programa de Tinelli, ¿sí? Al noticiero de turno, ¿sí? Que te muestra sangre y te repite el bicho 50 veces y te dice cuántos murieron hoy, cuántos infectados hoy, ¿sí? Y te dice cómo va escalando la cosa o que mataron a alguien en Estados Unidos. Bueno, cuando te conectas a todo eso, en lugar de observarlo desde la psicología espiritual y ver el simbolismo de eso, ¿qué pasa? Activás el miedo, activás el juzgamiento, activás la crítica. Y el miedo es el primer activador de todo eso, es una gran cadena. Entonces debemos lavar las ropas. ¿Qué significa lavar las ropas? ¿Sí? Lavar las relaciones, antes de poder comprenderlas. Debemos comprender que tenemos miedo de papá, de mamá, de la hermana, del tío, del primo, porque algo han activado en nuestra vida. Entonces tenemos que perdonar. Y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y tenemos que perdonar hacia afuera también. ¿Sí? No hay persona más miedosa que el hombre, por ejemplo, porque le cuesta aceptar, le cuesta trascenderlo, pues está muy programado, porque corre, se sacrifica y actúa el machismo. Hay mucho machismo. Y el problema de este bicho que tenemos es producto del machismo y producto del apego, porque es problema con el aire,
y problema con el agua, ¿sí? El aire tiene que ver con el machismo, ¿sí? Con papá autoritario del pasado, ¿sí? Que nos grabó los programas. Y el agua tiene que ver con mamá, mamá emocional, mamá que tenía miedo, mamá que tenía culpa, mamá que tenía problemas emocionales. Entonces tenemos que observarnos, ¿sí? Porque por eso somos tan apegados a la materia, por eso nos aferramos tanto a lo material, por eso nos sacrificamos, porque tenemos que correr, porque tenemos una acción muy fálica, muy machista, por eso corremos y nos sacrificamos, ¿sí? Por eso tenemos el sargento adentro y la mujer bigotuda, ¿sí? Entonces, y esto es mediocridad, y lo mediocre, es naranjo oscuro, y tiene que ver con la ignorancia, pues está grabado en la genética y en la cultura. Entonces debemos frenar el ego, observarlo, cómo son sus mutaciones, cómo va mutando en ese proceso. Porque el ego lastima cuando tiene miedo. El mi en el do, o sea, el sendero, el do es el camino, el sendero, de la pertenencia que es el mí, en el mí, ¿sí? La pertenencia en el mí. ¿Y qué es el mí? Es lo que está acá, lo femenino, pero lo femenino desde el aspecto negativo, ¿sí? Desde el apego. Entonces el hombre sufre porque no se para en el ser de luz que es. Tiene que pararse en la luz que es, en la esencia que es. Por eso ir adentro y respirar profundo, poner las manos en el corazón y decir: yo soy certeza y confianza, yo soy abundancia, yo ya no tengo más miedo, yo tengo certeza en Dios, yo soy un ser de luz en Dios. Dios es mi Padre, es mi esencia, yo soy amor, yo soy pureza, yo soy comprensión, yo soy la verdad divina de Dios aquí y ahora. Me merezco ser abundante, me merezco tener certeza y confianza, me merezco la pasión divina de Dios, porque yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. ¿Sí? Yo soy la certeza y confianza de Dios aquí y ahora. Yo soy un ser amoroso en acción, un ser amoroso en acción. Yo soy amor en acción. Yo soy el amor de Dios, yo soy. O sea, manifestar el yo soy. Pueden poner las manos en el corazón, respiren. Maestro de la luz, maestro de la luz, maestro de la luz. Que baje la esencia del ser aquí y ahora. Que baje a mi corazón la esencia del ser aquí y ahora. Que haya certeza y confianza en mi corazón. Que haya abundancia en mi corazón. Que haya desapego divino en mi corazón. Que haya pasión por Dios en mi corazón. Que haya comprensión divina. Maestro de la luz, ángel guía, ángel que me guía, dulce compañía, mostrame cuál es el miedo que debo sanar, que debo observar, que debo comprender. Mostrámelo en símbolos, en colores, en imágenes, mostrámelo. Yo ya no quiero tener más miedo, yo quiero tener certeza y confianza, yo ya no me quiero sacrificar más, yo quiero recibir la abundancia divina de Dios, yo quiero la libertad, yo soy la libertad, yo soy la conciencia divina. Yo me disculpo con todos aquellos que lastimé, con todos aquellos que activé el miedo, que activé la culpa, me disculpo y me sano a mí mismo aquí y ahora. Maestro de Dios, agradezco su presencia, su manifestación. Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y me disculpo con todos, con los que lastimé, con los que herí, con los que no conocí y que lastimé en otras encarnaciones, con los que lastimé en esta encarnación, me disculpo. Y les pido perdón desde la esencia que yo soy. Bueno, esa es una forma,
¿sí? Pueden visualizar el color naranja alrededor, van a ver que se van a sentir más relajados, o están liberando, están perdonando, ¿sí? Bien, y están limpiando los miedos. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Es muy importante ser observador de esas relaciones, ya que hay relaciones dármicas y kármicas, y por eso hay que perdonar también. Y hay que desactivar el miedo desde el perdón. Hay relaciones que en tus proyecciones te activan el miedo a la pérdida. Por ejemplo, cuando te dicen, che, cuídate, cuidado con el celular, fíjate que no te lo roben, ya te están activando el miedo ahí. ¿Sí? Fíjate, pero ¿sí? Tené cuidado, son activadores del miedo. Cuídate. Entonces, observemos en la ley de espejo qué es lo que sucede afuera por lo que está adentro. Fíjate con quién andás, porque ese es de mala junta, por ejemplo, se dice. Se junta, se relaciona. Debemos comprender que tenemos que tener relaciones lumínicas de amor, no de miedo. ¿Sí? Relaciones que nos generen certeza y confianza, que nos motiven. Relaciones empáticas. ¿Sí? Por eso es necesario agradecer, agradar el ser. Es necesario bendecir, bien decir o decir bien, con todo y todos. Y aceptar quién yo soy en la magna presencia del Padre, Madre, Vida. Cuanto más me reconozca quién yo soy, cuanto más sabiduría tome, cuanto más conocimiento practique, cuanto más perdone, cuanto más sea sinceros, ¿sí? Cuanto más hable con la palabra divina, con la verdad, cuando más actúe en libertad, no tenga miedos al enfrentar, al decir lo que siento, a observar lo que pienso, menos miedo voy a tener, menos voy a perder. ¿Sí? Entonces, aceptemos quiénes somos en la esencia. ¿Sí? Porque el miedo, la furia, ¿sí? Los estados negativos vibran a una frecuencia muy baja y atraen a personas de la misma frecuencia por ley de correspondencia, del mismo estado. Porque son una invitación y entran energías en pensamientos bajos y estas generan enfermedades. Activan la depresión, la angustia, el estrés en cada uno. Y el estrés se activa porque nos sacrificamos, porque corremos más, somos go, 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 a por ellos. Vamos, vamos, venimos, y nos sacrificamos. Por eso es muy importante cambiar la frecuencia, el darnos cuenta que es vital. ¿Sí? Entonces vamos a poder con nuestra salud, si subimos la vibración, nuestra salud va a estar mucho mejor. Por eso es tan importante la alegría para alejar los miedos, bailar, cantar, actuar con confianza, permitir que los miedos se fumen de nuestra existencia. Estamos en un estado de liberación, de conciencia del ser. Estamos en un momento presente, en el aquí y ahora, por eso es tan importante. ¿Sí? Si el miedo sobrepasa la protección, se transforma en patología. ¿Sí? Como decía mi maestro, cuando algo patológico es tomado como normal, deja de ser patológico. ¿Sí? Entonces, tenemos que observar la patología, dónde surge, cómo surge. Ser un genetista de la vida divina. Los genetistas observan microscópicamente a la molécula, a la célula, por qué se genera esa enfermedad. ¿Sí? Y tenemos que observar lo patológico que somos o que nos quieren activar. Entonces, lo que conocemos como normalidad es patológico en la mayoría de los casos. ¿Sí? O sea, cuando nos sacrificamos, cuando matamos a alguien pensando que vamos a salvar la vida de otro, es patológico, estamos locos. Sí, pues tenemos miedo a matar, entonces matan a otro, matan a un muchacho para salvar a otro, un estado de locura total. ¿Sí? Entonces el miedo patológico viene de miedo intenso, irracionalidad de la mente, acciones involuntarias, conductas erradas, persistentes, desadaptativos, ¿no? Porque no nos adaptamos a lo que tiene que ser, porque no aceptamos los procesos. La edad del miedo viene con los años y tiene que ver con las opresiones a ciertas situaciones en la vida. Y el rango de edad que en general se manifiestan los miedos más profundos, donde se genera el estrés, donde se generan las depresiones, donde se genera la ansiedad,
es entre los 30 y 60 años, porque es un miedo más opresivo. Entonces debemos ser y actuar en equilibrio. Pensamiento, palabra, acción debe actuar en unidad. Tiene que haber una coherencia. ¿Cómo estamos manifestándonos? O sea, tiene que existir coherencia en todas las acciones. Tiene que haber coherencia en nuestros pensamientos. Por eso es tan importante, ¿sí?, el silencio. Si no tengo nada que decir, no lo digo. Observo, aprendo de la observación. No es necesario expresar para aprender algo. Con el hecho de observar, aprendo mucho más desde la simbología, ¿sí? Porque ese es el nuevo aprendizaje de la era de Acuario. El aprender desde la observación de todo lo que sucede afuera, ¿sí?, en Maya, porque es la pantalla tridimensional holográfica que me muestra qué es lo que tengo que modificar. Entonces hay que tener en cuenta que el miedo produce la ionización de los cuerpos, petrifica los protones, genera alteración en los electrones que empiezan a chocar entre sí y oscurecen, ¿sí? Y esto produce una densificación, creando lo que conocemos como las enfermedades, y es lo que conocemos como el bicho, ¿sí? Pues la gente tiene miedo. Porque ¿dónde creen que nació? Más allá que es una bacteria, un virus que se creó en un laboratorio. Pero hay mucha gente que no le pasa nada. ¿Por qué? Pues tiene el sistema inmunológico muy fuerte. ¿Por qué? Pues tiene certeza y confianza. Pues no tiene miedos, no tiene culpas, ¿sí? Actúa libremente, con abundancia, no le tiene miedo a la muerte, por ejemplo. Entonces tenemos que observar todos esos factores. ¿Y qué dice el curso de milagros? El libro canalizado por Ellen Schumann, traído, ¿sí?, transmitido por Yoshua Emanuel. Dice, solo el amor perfecto existe. O sea, el miedo no existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Te lo dice el mismo curso de milagros, el miedo no existe. Son creaciones mentales. Por eso en su primera frase, el curso de milagros nos dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz. O sea que el miedo es algo irreal. Es un programa creado por nuestra propia mente. Y nuestra propia miente, ¿no? Nuestra mente miente. El miedo siempre es un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Y esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable. ¿Por qué? Porque la parte de tu mente que quiere hacer otra cosa se enloquece, ¿sí? Y se sacrifica y quiere comprar más, y quiere tener auto, y quiere tener coche, y tiene que tener casas, y quiere irse de vacaciones, pero no puede. ¿Por qué? Porque trabaja 16 horas y el jefe le dice tenés que estar a las 8 y tiene que estar a las 8. Entonces no piensa en ser libre, ¿sí?, recibir la abundancia divina y proyectarse, ¿sí?, qué sé yo, no sacrificarse más, empezar a invertir en acción, invertir en sí mismo, en ser quienes somos. Entonces, en primer lugar, que hay que hacer es reconocer que estamos experimentando el miedo. Ese es el primer paso. Eso es lo que dice el curso de milagros, ¿no? El miedo procede de una falta de amor. O sea que si hay miedo, no hay amor. No hay amor divino, no hay amor de la esencia. Por ende, el único remedio que manifieste y que dice el curso de milagros, ¿cuál es? El amor perfecto. Por eso, para llegar al amor perfecto, yo tengo que tener certeza y confianza, tengo que tener abundancia, tengo que tener desapego, tengo que tener pasión por Dios, tengo que hablar con la verdad, tengo que saber perdonar, tengo que valorarme, tener valor por mí, el amor de quien soy en el espíritu. El amor perfecto es la expiación, el reconocimiento del error y su corrección desde la experiencia. Eso es el amor perfecto, ¿sí? Y ya vamos llegando al final, ya se cumple la hora. Digamos, vamos a hacer una conclusión. Comprender quiénes somos. Ese es el primer paso. Actuar con certeza y confianza. Entonces, siempre mantrear 21 veces.
Yo confío, 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 para sentir la energía de abajo hacia arriba. Yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, yo confío. Actívenlo en su mente el yo confío, porque ese mantra cada día nos ayuda a tomar más sabiduría y a conectarnos más a la esencia. Entonces, observar, comprender, investigar y analizar nuestros miedos, reconocerlos, entenderlos y transformarlos en amor, ¿sí? Activar las emociones divinas, activar la verdad, ver la deidad, activar la abundancia, ¿sí? Desde el desapego, dejemos de apegarnos a las emociones, dejemos de apegarnos al tío, al primo, ¿sí? Yo no digo, existen, como grabé hoy un video, tenemos que olvidarnos que ya pasó la era de Piscis, estamos en la era de Acuario. Y la era de Acuario es el reconocimiento de la familia cósmica. Nuestra familia terrenal ya cumplió su misión, que fue la de acompañarnos, traernos a este mundo, ¿sí? Para experimentar esto. Ya está. Son reconocerlos como hermanos de luz que son y que está cada uno en su proceso. Eso es fundamental para trascender esos miedos. ¿Sí? Cuando empezamos a trascender eso y a reconocernos parte de nuestra familia de luz cósmica, divina, y recordar que soy primo de Saint Germain, que tengo un hermano que se llama Kutumi, que tengo a mi hermano Yoshua Emanuel, ¿sí? Que tengo a mi tío Daivankul, ¿sí? Que tengo a mi tío Ivanov, entonces voy a empezar a reconocer quién soy. Tengo que dejar que fluya, no engancharnos con ese mecanismo de defensa del miedo que es todo mental, está todo acá duro. Aceptar el silencio, la vacuidad de nuestro interior, entender que la mente es la que proyecta las falsas imágenes. Y reconocer la abundancia que yo soy. ¿Sí? Y para terminar voy a leerles un poema, ¿sí? Que tiene que ver con el miedo. Y decía así: tenía miedo de estar solo hasta que aprendí a amarme a mí mismo. Tenía miedo a fracasar hasta que me di cuenta que únicamente el fracaso es si no lo intento. Tenía miedo de la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos opinarían de mí. Tenía miedo de que me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Tenía miedo de sentir dolor hasta que aprendí que era necesario para crecer. Tenía miedo de la verdad hasta que descubrí la falsedad de las mentiras. Tenía miedo de la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo de otro aprendizaje. Tenía miedo de sentir odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que la ignorancia. Tenía miedo de hacer el ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Tenía miedo de hacerme el viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Tenía miedo al pasado, el activador del miedo del pasado, hasta que comprendí que no podía herirme más. Tenía miedo de la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Tenía miedo de cambiar hasta que vi que cuando aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar y poder ser libre. Y es así, tenemos miedos, pero son programas grabados. Tenemos miedos en realidad a aceptar quiénes somos, que es nuestra propia esencia. ¿Sí? Así que desde ya, muchísimas gracias, bendiciones a todos y les recuerdo que si quieren pueden colaborar, realizar una contribución voluntaria, me mandan un mail, ¿sí? Por WhatsApp o me mandan un mail por Facebook y les digo cómo. Y además les recuerdo, tenemos el viernes tarot y numerología, 22 horas por Zoom, ¿sí? Envío el enlace. Después tenemos el martes que viene, tenemos la quinta clase de leyes universales y el próximo miércoles otra clase de psicología espiritual que vendremos otro tema.
seguramente va a ser el tema de la armonización de casas y negocios. Cómo tenemos que armonizar nuestra casa, nuestro negocio, ¿sí? O lo que sea. Así que desde ya, muchísimas gracias, bendiciones a todos, a todas sus familias, que son mis familias también, y a toda la familia cósmica. Le agradecemos por esta oportunidad a los maestros, a los guías, a los comandantes, a mis hermanos de luz, a los hermanos planetarios, a los Elohim, a los ángeles o a los arcángeles, a mi ángel guía que siempre está, ¿sí? Y a todos aquellos que están colaborando con la misión. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Compartan este video en todas las redes. Cuanto más compartan, más va a llegar. Recuerde que estos videos son atemporales, quedan grabados, ¿sí? En la malla quedan grabados. Y cuanto más se compartan, más se va a poder difundir este tema y más va a ayudar al despertar de la conciencia. Pero recuerden que esto nos ayuda a orientar quiénes somos, a recordar quiénes somos. Pero la verdad, la deidad, siempre va a estar en su interior. Ahí tienen que buscar su verdad. Desde ya, muchísimas gracias, bendiciones y una feliz semana llena de luz, de amor, abundancia y sabiduría.